Ya, desactive su cámara, por favor. Hola. Hola. Hola Guido, estamos todos esperando a las 4. Ok. Pero sí me escuchan, ¿no? Sí, Perfecto.
Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde con nosotros desde las oficinas de OCE. Aquí yo siguiendo con todo el protocolo correspondiente de sanitario, ¿no?, para garantizar la seguridad aquí en OCE. Pues bienvenidos a la presentación del diagnóstico y estrategia para la gestión de riesgos en contratación pública. Y en primer lugar, desde Transparencia, queremos agradecer al OCE por ser pues, nuestros coorganizadores de esta actividad y por además ser pues, quien nos brinda en esta ocasión la sede desde el cual estamos transmitiendo este seminario web. Quisiera, por lo tanto, en primer lugar, recordar que esta actividad se organiza no solamente con OCE, sino también con el Observatorio de Integridad y con USAID Perú. Y esto ocurre en el marco del proyecto Compromiso Ciudadano para una Reconstrucción Transparente. Quisiera agradecer particularmente a las consultoras que han sido responsables de la elaboración de este documento que vamos a presentar el día de hoy, tanto a Trinidad y Nostroza como a Raquel Senta. Este documento, como ustedes saben, ha sido elaborado el año pasado, ¿no? Y es, digamos, hoy serán presentadas, sin embargo, estas publicaciones por Trinidad y Nostroza, que ya nos acompaña aquí en línea. Ahora quisiera dar algunas reglas, algunas indicaciones sobre cómo vamos a operar en el evento. Vamos a invitar a todos los participantes que nos acompañan aquí en línea a hacer sus preguntas, plantear algún comentario que tuvieran sobre la presentación y las intervenciones que se harán esta tarde, y lo puedan hacer a través del chat, al chat del webinar. Ahí van a tener un espacio en el cual van a poder ustedes hacer sus consultas, ¿no? Entonces vamos a ver, hay un equipo que está encargado de recolectar estos comentarios, y a través de la moderación lo transmitiremos a los responsables, ¿no?, o las personas indicadas para responder estas inquietudes o preguntas. En segundo lugar, quisiera ir presentando a quienes integran el panel de esta tarde. En primer lugar, Sofía Prudencio, que es la presidenta ejecutiva del órgano de supervisión de compras del Estado OCE, quien además es nuestra coanfitriona. Está acá mismo, en el mismo local que estoy yo, solamente que estamos ubicados en lugares distintos para mantener la seguridad respectiva. Pues gracias Sofía nuevamente por tu gentileza, por tu hospitalidad en esta tarde. También va a ser parte del panel, como ya señalé, Trinidad y Nostroza, que está también ya en línea. Ella es exdirectora de Chile Compras y expresidenta de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. También nos acompaña Rosa Alegría, quien es directora general de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias, Rosa, por estar con nosotros esta tarde. Y está también Susana Silva, que es la secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muchas gracias también, Susana, por tu participación. Y también Susana Lazo, que es colaboradora del Observatorio de Contratación Pública de España. Y, no por último, no menos importante, Guido Valdivia, quien es director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Yo quisiera pedirle ahora a una persona que es también un aliado, un socio en este esfuerzo, que es Jean Thomas, que es director de USAID aquí en Perú, y quisiera pedirle a él, por favor, que nos dé en unos minutos sus palabras de bienvenida. Adelante, Jean, por favor. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Expreso mis saludos a los panelistas y presentadores que hoy compartirán sus conocimientos y experiencia en la gestión de los riesgos en la contratación pública. Quiero dar un saludo a la presencia de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y el organismo supervisor de las contrataciones del Estado OCE, así como a la presidencia del Consejo de Ministros. Igualmente a los representantes del sector privado que nos acompañan, la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, y la Asociación Civil Transparencia. También gracias a la tecnología tenemos con nosotros hoy a Trinidad y Nostroza de Chile y Jimena Lazo Victoria de España, expertas en el tema que hoy nos congrega.
La contratación pública en el Perú y en todo el mundo es una actividad estratégica de los gobiernos porque permite proveer de bienes y servicios a los ciudadanos y porque construye una relación con el sector privado. De la efectividad y transparencia con la que se dé esta actividad, se creará confianza ciudadana y un incremento del bienestar de la población. Los sistemas de contratación deben ser eficientes, transparentes, flexibles y competitivos, calidades que trabaja y busca mejorar el gobierno del Perú en su sistema de contratación pública. Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el 2017 reconocen los avances del Perú en la mejora del sistema, así como los desafíos que todavía hay que enfrentar. En este sentido, en USAID estamos comprometidos con el gobierno del Perú para apoyar estos esfuerzos, reconociendo que más del 50% del gasto del presupuesto público se ejecuta por medio de la contratación pública. A través de nuestro proyecto Inversión Pública Transparente, venimos apoyando al Ministerio de Economía y Finanzas y la OCE, la Contraloría, la Secretaría de Integridad y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, con la finalidad de fortalecer los sistemas de inversión y de la contratación pública. La presentación de hoy, diagnóstico y estrategia para la gestión de riesgos en la contratación pública, que apoyamos a través de nuestro socio Transparencia y trabajando de la mano con OCE, surgió de una iniciativa de nuestro embajador, Krishna Urs, cuando reportes indicaban que los efectos de la corrupción en la contratación pública estaban convirtiéndose en un obstáculo para el crecimiento económico y social del país, así como en una limitación para la inversión pública y privada. Los productos que hoy se presentan permitirán avanzar en el cumplimiento del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Este diagnóstico profundiza en los riesgos de corrupción en las contrataciones y, más importante aún, los lineamientos de una estrategia de gestión de estos riesgos. Por tanto, estamos seguros que afianzará el camino del Perú hacia la modernización de su sistema de compras, será un insumo para la nueva ley de contratación pública que el MEF viene desarrollando y apoyará los esfuerzos del gobierno peruano de promover la integridad y la lucha contra la corrupción. Finalmente, agradezco al equipo de Transparencia y de OCE por este evento y por el trabajo que están realizando. Estoy seguro que esta presentación traerá nuevos desafíos y desde USAID estamos dispuestos a seguir colaborando con el gobierno de Perú para su efectiva implementación. Bienvenidos de nuevo y gracias por su atención. Muchas gracias, Jean. Ahora, pues de esta palabra de bienvenida, vamos a ya iniciar con el primer punto de su programa, ya de contenidos. Y este primer punto va a estar a cargo de Sofía Prudencio, quien, como ya señalé, es la presidenta del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Sofía nos va a contar sobre el impacto e importancia de este estudio que presentamos esta tarde. Adelante, Sofía, por favor. Muchas gracias, Iván. Antes de dar inicio a mi presentación, en representación del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, queremos agradecerte a ti, a Jean, a Trinidad, a Raquel, a nuestros panelistas, Susana, Rosa, Guido y Jimena, por el apoyo en este evento. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan de la Contraloría General de la República, la Embajada de Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Lima, CAPECO, Perú Compras, Propuesta Ciudadana, Proética, Empresarios por la Integridad, la Universidad del Pacífico, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya,
los gobiernos locales y regionales, que con la mayor disposición han trabajado con nuestras consultoras Trinidad y Raquel para poder en conjunto sacar a la luz este producto que hoy les presentamos. Dicho esto, paso a compartir pantalla con relación a mí, para poder dar inicio a mi participación. El día de hoy nos convoca la presentación del diagnóstico y estrategia para la gestión de riesgos en contratación pública. Entonces, un poco yo deseo compartir con ustedes cuál es el contexto que nos lleva a generar este producto. Muchos de ustedes reconocerán esta fotografía. Es el Puente de Piedra, 112 metros, cruza el río Rímac, uniendo el Cercado con el distrito del Rímac. Inaugurado en 1608, y cualquiera que vaya a pasar por el centro de Lima va a poder transitar por él. En comparación, mostramos esta otra infraestructura que también seguramente muchos de ustedes recuerdan, es el Puente Solidaridad, solo 55 metros de longitud, ubicado en San Juan de Lurigancho, inaugurado en el año 2010, pero que no fue capaz de contener los efectos del fenómeno del Niño y que, entre comillas, se desplomó en el año 2017. Si hacemos una comparación entre estos dos tipos de infraestructuras, entre estos dos proyectos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué no estamos haciendo bien? O, en todo caso, ¿qué no estamos haciendo? Son unas primeras preguntas que nos tenemos que hacer. Ahora, si este fuera un caso aislado, de repente no tendríamos que preocuparnos mucho. Sin embargo, no es lo que la evidencia nos muestra. A más de 363.000 millones de soles asciende la brecha de infraestructura de acceso a servicios básicos, según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, aprobado en el año 2019. En comparación con otros países, nos ubicamos en el puesto 79 de 141 economías, de acuerdo con el reporte de competitividad global 2019 del Foro Económico Mundial. Esto en lo que respecta a infraestructura en servicios básicos. Esto que nos muestra que nuestros compatriotas no están accediendo a servicios de calidad que les permitan una vida digna y el desarrollo de sus potencialidades. Ahora bien, preguntémonos, ¿qué es lo que ha pasado durante el estado de emergencia nacional que hemos estado viviendo? Más de 700% es el incremento de denuncias por corrupción durante los primeros 100 días del estado de emergencia, según el Ministerio Público. Y estas denuncias se concentran en los temas vinculados con adquisición y entrega de canastas de víveres y adquisición de equipos médicos y mascarillas. Por otra parte, también se tenía el dato de que más de 16.000 millones de soles en proyectos de infraestructura se encontraban paralizados, de acuerdo con los datos de la Contraloría General de la República. Esto el 2018. Pero, ¿qué es lo más interesante, digamos, de esta información? 31 de esos proyectos paralizados estaban referidos al sector salud y 132 al sector saneamiento. Cabe preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si es que esos proyectos hubieran concluido de manera oportuna y con los estándares de calidad necesarios durante y pudiéramos haber disfrutado de estas infraestructuras durante el estado de emergencia, ¿no? Cabe preguntarnos si es que nuestros compatriotas estarían pasando situaciones tan complejas como las que estamos tomando conocimiento en estos tiempos. Ahora bien, todo esto nos lleva a la reflexión, ¿qué no estamos haciendo bien, qué nos falta realizar? Y ahí entra el tema clave, el tema de la administración, identificación, administración y mitigación de los riesgos. ¿Qué riesgos no miramos? ¿Qué riesgos decidimos dejar de lado? Con esto en mente, el OCE con USAID y el Observatorio de Integridad han unido esfuerzos para realizar los estudios de diagnóstico y estrategia para la gestión de riesgos en la contratación pública. Este esfuerzo ha sido desarrollado por Trinidad Inostroza y Raquel Chenta, en colaboración con la academia, con la sociedad civil, con el sector público, compradores, con el sector privado y con entes fiscalizadores. Producto de este esfuerzo,
se ha generado una matriz de riesgos y medidas de mitigación en contratación pública. De acuerdo con esta matriz, tenemos 81 riesgos que afectan la eficiencia, competencia e integridad durante el ciclo de contratación, además de 20 riesgos que atraviesan todo el proceso de contratación. Trinidad nos va a comentar con mayor detalle cómo se llevó a cabo este trabajo y cuáles son sus conclusiones principales. Pero es muy importante tener en cuenta de que no se trata solamente de ver qué hay en la realidad, sino qué podemos hacer para cambiarla. A grandes rasgos, algunas de las medidas de mitigación propuestas en este trabajo es supervisar, fortalecer la supervisión al interior de la propia entidad. ¿Esto por qué? Porque se ha relevado, se ha evidenciado que si al interior de cada entidad no cuidamos nuestros procesos internos, nuestros flujos de trabajo, no vamos a poder abordar los riesgos de una manera consistente que nos permita contratar con eficiencia, con integridad y con competencia. Por otra parte, también se destaca la importancia de aplicar controles para la prevención de los conflictos de interés, no solamente de impedimentos o incompatibilidades expresos, sino de estas situaciones que pueden ser un poco subjetivas, pero que mal manejadas pueden terminar afectando la competencia y la integridad. La capacitación es un elemento que nuevamente aparece en este estudio como vital para poder abordar el tema de los riesgos y poder desplegar acciones que nos permitan compras eficientes e íntegras. Y finalmente, aprovechar las herramientas tecnológicas para identificar banderas rojas y alertas tempranas. Se trata de utilizar la tecnología para poder facilitarle el trabajo a los compradores, para poder permitir que la ciudadanía acceda de mejor manera a la información en un marco de transparencia y poder prevenir. Y no solamente esperar a que sucedan los problemas, sino adelantarnos y poder adoptar acciones para poder reducir estos riesgos que se puedan presentar en beneficio de la contratación pública. ¿A dónde nos lleva este producto como primer hito de este gran esfuerzo para la implementación de la gestión de riesgos? Desde un punto de vista formal, y eso lo ha mencionado ya también Jean hace un momento, nos lleva a poder cumplir con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, uno de cuyos ejes es identificar y gestionar los riesgos para garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios. Asimismo, nos acerca al cumplimiento de la recomendación de la OCDE sobre contratación pública referido a integrar estrategias de gestión de riesgos para la definición, detección y atenuación de los riesgos a lo largo del ciclo de la contratación pública. Esto implica que desde el punto de vista interno de nuestro marco normativo interno y también del marco normativo internacional, nos estamos acercando a los estándares deseables, ¿no? A efectos de poder garantizar la satisfacción ciudadana a través de la contratación pública. Si bien esto es sumamente importante, no es lo único. ¿Por qué entonces es que llevamos a cabo este evento? Con el objetivo de invitarlos a que nos apoyen y que se comprometan con este esfuerzo. Porque la gestión de riesgos no es solamente un trabajo documental o instrumental. Es un proceso de transformación cultural y de actitud, en el cual todos tenemos que intervenir. Compradores, proveedores, entes fiscalizadores, academia y sociedad civil. Todos involucrados para alinear nuestros intereses y objetivos hacia un único fin, cuál es el acceso de la ciudadanía a servicios públicos de calidad y oportunidades de desarrollo. Esto en un marco de equidad, igualdad y valor por dinero. Recordemos que la contratación pública no es un fin en sí mismo, es parte de un gran eslabón que se justifica si y solo si el ciudadano recibe los bienes, servicios y obras que requiere para poder desarrollarse dignamente. De lo contrario, estamos fallando. Y es por eso que abordar la gestión de riesgos nos va a permitir enmendar el camino y adoptar acciones a futuro que nos permitan brindar mejores servicios. Dicho esto,
Los invito nuevamente a todos aquellos que nos están escuchando, a todos los actores de la contratación pública, a que compartan con nosotros este objetivo y se comprometan, de modo tal que podamos generar incentivos y establecer buenas prácticas para prevenir y mitigar los riesgos que afectan la contratación pública en temas tan importantes como la competencia, la eficiencia y la integridad. Solo de esta manera creemos que los más de 32 millones de peruanos van a poder ver satisfechas sus necesidades, abriéndose paso a un mejor desarrollo para nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Pues creo que es una excelente introducción que plantea muy bien todos los desafíos que tenemos en esta materia, ¿no? Vinculados con el diagnóstico que se presenta esta tarde. Y así ya para entrar pues directamente al estudio, ahora vamos a ceder la palabra a Trinidad Inostroza, quien es una de las coautoras de este documento tan importante. Y ella estará a cargo de la presentación en nombre de las dos personas que han estado a cargo de este trabajo. Así que adelante, Trinidad, por favor. Trinidad, creo que está el micrófono apagado. Ahí sí. Ahora sí, escuchan? perfecto. Ahora Perfecto. sí. ¿Y se ve la presentación también? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bien, muy buenas tardes a todas y todos, mis colegas panelistas. Muchas gracias por la invitación, a OCE, a USAID, al Observatorio de Integridad, y un saludo especial también a Jimena, que nos acompaña desde el futuro no solamente en el tiempo, ya son altas horas de la noche desde España, sino que también creo que vemos con mucha expectación lo que está ocurriendo en Europa a consecuencia de la pandemia que tan fuertemente está azotando en este momento a nuestro continente. Y que sin duda, además de todo el dolor que nos ha provocado por las pérdidas humanas, también nos va a dejar una serie de lecciones y aprendizajes que es muy importante abordar. Bien, vamos a lo que nos convoca, que es los resultados del estudio que efectuamos junto con Raquel. Este estudio lo efectuamos desde el mes de agosto, septiembre y octubre. Estuvimos trabajando en este encargo en que se nos pidió desarrollar este estudio con dos principales objetivos. Era uno, un producto que era el diagnóstico integral de los riesgos en el proceso de contratación pública, y un producto dos que era un proyecto de estrategia sobre gestión de riesgo, y para dos públicos objetivos, por una parte OCE como el organismo supervisor, pero también y especialmente para las entidades públicas, que son quienes efectúan los contratos de bienes, servicios y obras. La metodología del estudio, bueno, además de la revisión bibliográfica, revisión de experiencias comparadas, revisión de la legislación, tuvo un fuerte componente de trabajo en terreno. Se seleccionaron 4 regiones, bueno, Lima, con entrevistas hacia organismos grandes, organismos compradores, y las regiones de Loreto, Piura y Ayacucho, considerando variables como el presupuesto asignado, como también el número de procesos que eran declarados nulos en aquellas regiones y las dificultades que ello conllevaba. Bueno, en el caso de Piura, por ejemplo, tiene un 29%, según casi 30% de procesos declarados nulos, según conforme al valor de estos procesos, para el año cifras 2018, que fueron las que consideraron en el estudio. En el caso de indicadores generales de Loreto, tenemos más de un 57% de procesos que fueron declarados nulos. En el caso de Ayacucho, más de un 70%. Entonces son indicadores que llaman la atención y que era necesario investigar qué había detrás de eso. Se hicieron talleres regionales, entrevistas, focus group, y bueno, en algunos ejemplos lo que nos decían desde regiones y de provincias: expedientes se hacen en Lima con un sinnúmero de errores, se ponen exigencias que no se pueden cumplir,
o que los valores son bajos, exigencia de ingenieros especialistas, nos decían, por ejemplo, en Iquitos, por un salario de 2.000 soles a tiempo completo y tenían que concurrir a lugares muy aislados y adentrarse en el Amazonas, en localidades muy lejanas. Por otra parte, señalaban también que el direccionamiento favorecía a ciertas empresas. También, y bueno, fue parte de lo que comenzamos con un taller de inicio. Se hicieron 3 talleres en Lima, en donde se convocó a expertos, a la academia, a la sociedad civil, a funcionarios públicos, y que también entregaron insumos para el estudio. Se hizo un taller de inicio con un diagnóstico de los principales riesgos en contratación, como también propuestas de medida. Se hizo un taller intermedio de revisión y finalmente un taller de validación de los resultados del estudio. Bueno, este es un ejemplo de uno de los trabajos que se hizo precisamente en el primer taller participativo, en donde se les pidió identificar los riesgos según proceso de compra, según fase del proceso de compra, y ahí ustedes claramente ven que lo que obtuvo mayor cantidad de menciones era la compra dirigida, el direccionamiento, que también coincidía con lo que se nos planteaba en regiones por parte de los proveedores. Bien, con toda la información finalmente hicimos el levantamiento con un diagnóstico inicial y posteriormente ya desarrollamos la estrategia en donde se validó el diagnóstico también en base a esta metodología participativa y planteamos en nuestro estudio, en nuestra investigación, una estrategia para enfrentar los riesgos en la contratación pública. Y bueno, pues se parte con una identificación desde dónde se está, cuál es el contexto y cuáles son los elementos importantes, el hoy, desde dónde partimos para enfrentar los riesgos. Y bueno, sin duda que hay elementos de contexto e institucionales que son muy relevantes. El 96% de la población en Perú, según el último barómetro global de la corrupción año 2019, señala que la corrupción es un problema grave. Además, se indica que no se cuenta con controles de riesgo implementados en el proceso de contratación pública, de acuerdo al levantamiento que efectuamos. No existe un trabajo coordinado entre los entes de control también. Déficit de capacidades técnicas en entidades compradoras, especialmente en regiones. Y un antecedente muy relevante, que un tercio del monto total de los procesos de contratación son declarados nulos. Se relaciona mucho con lo que planteaba Sofía en la presentación. La verdad, ahí estamos hablando de recursos públicos que se dejan de gastar, son obras que se paralizan u hospitales que no se entregan, como ella bien lo señalaba. Más del 50% y en materia de fortaleza, sin embargo, a pesar del alto porcentaje de personas que indican que la corrupción es un problema grave en el Perú, creo que hay un indicador que es bien interesante y desde mi perspectiva lo veo como muy importante, que es más del 50% de la población sostiene que el gobierno está actuando bien en la lucha contra la corrupción. Es decir, pese a que existe esta alta percepción, sin embargo, se estima que sí se está trabajando en pro de tomar medidas en contra de la corrupción. Lo comparo, por ejemplo, con Chile, que la verdad que tiene un porcentaje muy inferior en este sentido. Es decir, hay mayor desconfianza de las instituciones, lo que eso genera también una situación más compleja. También entre las fortalezas existe un sólido sistema nacional de control de riesgo, existe una política y un plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción. El organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE, tiene las atribuciones de supervisión y regulatorias de compras públicas, y además tiene, la verdad, de nuestro levantamiento en regiones, una buena percepción y un alto conocimiento de las funciones de OCE. Y también creo que hay un elemento bien interesante, importante en el Perú, que existe una sociedad civil activa, organizada y comprometida con ganas de participar. Bueno, es importante también en la estrategia indicar hacia dónde vamos, qué es lo que se persigue, cuál es el futuro y qué se pretende al evitar los riesgos en la contratación pública. Y lo que se pretende precisamente es gestionarlo para cumplir con el propósito que se persigue, que está contemplado en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, que es maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten, para al final del día, bueno,
cumpliendo con las contrataciones que se requieran, atender, como bien señalaba también Sofía, los fines públicos y que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Al final del día, lo que se trabaja es que para que las entidades públicas cuenten con los recursos necesarios a través de la contratación pública para atender finalmente las necesidades públicas de todos los ciudadanos y especialmente de las nuevas generaciones y los niños que vemos ahí. Para estos efectos se requiere sin duda que se definan metas e indicadores y ahí se proponen también en el análisis algunos ejemplos. Uno de los objetivos, por ejemplo, debiera ser el disminuir los procesos nulos y desiertos, tanto en cantidad como en valor, mediante la adopción de un plan de tratamiento de los riesgos, priorizados por su severidad y su recurrencia. Y para estos efectos se debieran también definir ciertos indicadores. Esto también cifras años 2018, hay un 34.2% de los indicadores generales dan cuenta que fueron declarados procesos nulos, por tanto ahí estamos hablando de un volumen importante de recursos públicos que no se ejecutaron en la oportunidad que correspondía, con los consecuentes, digamos, resultados hacia los efectos que provoca en la ciudadanía. Bueno, y se propone en esta estrategia el desarrollo de un plan que persigue gestionar los riesgos para mitigar estos mismos los procedimientos de contratación mediante su identificación, la identificación de los sujetos intervinientes que se exponen a los riesgos, de las acciones y de las medidas que mitigan esos riesgos, así como también de los quienes serían los responsables de la adopción en los plazos y con los medios de monitoreo que se definan. Se levantó un mapa de riesgos, ya también lo señaló Sofía, 81 riesgos identificados. De ellos 20 son transversales y afectan a todo el proceso y también los dividimos según fase del proceso de contratación. 23 riesgos, por ejemplo, que se identificaron y levantaron para la precompra, 21 riesgos en el proceso, durante la compra y 17 riesgos en la fase de ejecución. Además se levantó, si bien es cierto que no está dentro del ámbito de competencia de este análisis, de esta investigación, se levantaron 13 riesgos que más bien son riesgos estructurales y que sin embargo los participantes de los talleres y todos quienes fueron entrevistados también los mencionaron y por eso se hace mención a estos riesgos que, por ejemplo, tienen que ver con sobreregulación o cambios constantes en la regulación y que no hay suficiente tiempo para madurarlos, para que se asienten estos riesgos, o temas, qué sé yo, de dificultad de acceder a la tecnología. Recuerdo cuando estuvimos en Iquitos, precisamente nos planteaban los problemas que ellos tenían de conectividad, y que muchas veces, y ahí la crítica también planteaban, se decide en Lima lo que ocurre y resulta que la realidad es muy distinta. Yo creo que son elementos importantes a considerar también. Si bien es cierto, no están bajo no son accionables probablemente ni directamente ni por OCE ni por las entidades que debieran implementar estas medidas. Sin embargo, igualmente se mencionaron y se plantean 77 medidas de mitigación. Muchas de ellas aplican en conjunto, varias de ellas a su vez para mitigar un riesgo. Es decir, en esta matriz que se presenta hay riesgos que tienen más de 5, incluso medidas que les pueden ser aplicables para mitigar ese riesgo. Bueno, dentro de los elementos de esta matriz tenemos primero la identificación de las actividades puestas a riesgo y las planteamos según fase del proceso de compra, que ustedes lo podrán ver en detalle cuando puedan acceder a la publicación del informe. Según precompra, compra y ejecución contractual, se identifican las actividades más relevantes dentro de cada una de estas fases y también hay riesgos dentro de cada fase que afectan a toda esta fase. Entonces hay transversales a la precompra, transversales al proceso de compra y transversales a la ejecución contractual. Además, bueno, hizo el levantamiento y identificación de cada uno de estos riesgos. Estos riesgos se describen también en este instrumento.
se hace una identificación de los servidores participantes en el proceso de compra y quienes se exponen al riesgo atendido la participación que tienen dentro del proceso de compra. Por tanto, también son ellos sujetos activos en materia de tomar acciones para evitar los riesgos, que es uno de los temas que planteamos también en las conclusiones. Se identifica además el tipo de riesgo según los objetivos de la contratación pública afectados, según sean riesgos que afectan la competencia, es decir, por ejemplo, barreras que afectan a los participantes en los procesos de contratación, que finalmente termina como consecuencia que se tenga un número menor de proveedores participando en los procesos cuando se establecen un mayor número de barreras para la entrada. Riesgos que afectan la eficiencia, las demoras, los atrasos, sin duda que afectan la eficiencia de los procesos, y riesgos ya de mayor gravedad que son aquellos que afectan la integridad, como el direccionamiento que tanto se mencionó por parte de la mayoría de los entrevistados, sino por casi todos. También un elemento de esta matriz es la priorización en el tratamiento de riesgo según su impacto y probabilidad, y ahí se plantea una forma para que se calcule y también algunos elementos que aporten a esta determinación de la probabilidad e impacto del riesgo, y que cada organismo público tendrá que realizarlo atendida la particularidad de la función que realiza. Sin embargo, se dan elementos para que se pueda determinar la severidad del riesgo. Se plantea la mitigación del riesgo, la acción de mitigación, las medidas de mitigación, así como también se proponen los responsables de la mitigación. Y si bien es cierto, tenemos que los destinatarios de este estudio son tanto OCE como organismo supervisor como las entidades, no es menos cierto que muchas de ellas requieren la participación de otras entidades y de otros actores para la mitigación de estos riesgos. Por tanto, también se señalan y se menciona, por ejemplo, además del organismo supervisor, del organismo comprador, la autoridad encargada de la política, y aquí se menciona la Dirección General de Abastecimiento, el órgano ejecutor, pero compra, sectores que son los ministerios y control a la Contraloría General de la República. Y los últimos elementos son definición de plazos que se deben determinar los organismos públicos para enfrentar y la forma en que se van a autodeterminar también las acciones que se van a comprometer, como también el monitoreo, la forma en que se va a monitorear y la implementación de las acciones que se adopten. En materia de responsables, como bien señalaba, se identifica a OCE, que ha sido el organismo más relevante en materia de contratación pública en el Perú, encargado de velar y promover que las entidades realicen contrataciones eficientes, bajo lo que se señala en la ley, y con atribuciones regulatorias. Se identifica como el ente encargado de la estrategia y también de liderar la implementación en materia de supervisión de riesgo, y bueno, aquí está la administración de OCE, y también como responsable la entidad pública contratante, que está en el nivel ejecutor, y se identifica particularmente y con un rol muy relevante a los funcionarios que intervienen en cada una de las fases del ciclo de la contratación, desde la programación hasta la ejecución contractual. Se plantea que es el primer nivel de aseguramiento, el funcionario público, y es pieza fundamental de la estrategia de gestión de riesgo en la contratación pública, y es el destinatario de gran parte de las medidas de mitigación. Es decir, digamos, la primera barrera es el mismo funcionario, el propio funcionario que en el desempeño de sus funciones tiene que detectar el riesgo y tiene que tomar las medidas pertinentes de acuerdo a las atribuciones que tenga y a la función que desempeñe. El tratamiento debe vincularse al trabajo diario de los funcionarios que participan en la adquisición. Vuelvo también a repetir lo que ya señalaba Sofía, finalmente es un cambio cultural. No es responsabilidad del funcionario que está en el órgano encargado de la contratación. Si se participó en la elaboración del requerimiento, también es del área usuaria o de quienes hayan participado. Todos son responsables en el marco de la función que desempeñan.
En materia de implementación ya del instrumento que se propone, bueno, desde la mirada de OCE se plantearon y también se clasifican las medidas de mitigación. Se clasificaron en medidas que van para el fortalecimiento institucional, aquellas que se refieren a los recursos humanos o a las personas, aquellas que se refieren a medidas más bien del índole de las tecnologías de la información, aquellas referidas a proceso y aquellas referidas a articulación pública-privada. Las menciono solamente porque la verdad que es un largo detalle de medidas, y mencionar solamente un aspecto que es el referido a fortalecimiento institucional, en donde se plantea que es necesario la aplicación de los principios de eficacia, informalismo, simplicidad y celeridad. En este caso se propone por parte de OCE, y la emisión de una directiva, guía o recomendación, de manera de propender a la finalización exitosa de los procesos y evitar que se declaren nulos procesos muchas veces los organismos, o que esto ocurre por cuestiones formales que realmente no afectan fundamentalmente o principios del correcto procedimiento. Entonces, es también relevar la aplicación de estos principios. Se propone fortalecer las oficinas desconcentradas de OCE, se pidió mucho en regiones, mayor capacitación, mayor asesoría y presencia de OCE, que es muy bien valorada en regiones. También otorgar certificación por parte de OCE a los servidores de las áreas usuarias, fortalecer la mesa de ayuda, mejorar la plataforma de servicio y el desarrollo de una estrategia de supervisión también, en particular con las contrataciones inferiores a 8 UIT, que se vio, especialmente vimos en regiones también, que se tornaba como el procedimiento general de contratación. Entonces es un tema también a tomar algunas medidas. Y bueno, la verdad que solamente es una visión de una parte de la matriz que es bastante grande y con cada una de las menciones para cada uno de los riesgos según fase, intervinientes, descripción del riesgo, actores, mitigación, responsables, y que a fin de hacerlo también de una forma más digerible se presentó con una tabla de riesgos ya más en detalle y medidas de mitigación en el informe, en donde acá solamente les traigo uno de estos riesgos, que es el riesgo número 17, que es referido a la determinación intencional de precios sobrevalorados en las indagaciones de mercado en la fase de precompra, y donde se describe el riesgo como casos en los que la sobrevaloración de precio es intencional por parte del órgano que realiza la indagación. Se propone como medida de mitigación promover el monitoreo automatizado, asimismo elaborar y aprobar un código de conducta con pautas de comportamiento clara para los funcionarios y servidores que intervienen en cada una de las fases y actividades del proceso de contratación. Y para esto se plantea un trabajo coordinado con el oficial de integridad en las entidades o de quien haga sus veces, y también, sin duda que es muy relevante, promover la vigilancia ciudadana. Y aquí está cómo se presenta en el informe la acción de mitigación y quién finalmente es el responsable de implementar esta medida. La comunicación, bueno, finalizando, para que esto pueda prosperar a nivel de funcionarios públicos, de entidades públicas, indudablemente que es muy importante la comunicación. Se requiere contar con equipos que estén alineados con la estrategia y todos los varios actores públicos y privados respecto de los cuales se requiere el compromiso activo. Y es importante comunicar el plan de tratamiento con todos los contenidos y los roles de los actores responsables. Y se debe considerar los roles de los distintos objetivos, digamos, públicos objetivos. Bueno, esto también se presentó que es una forma como se puede mostrar las distintas relaciones que se dan entre riesgos, acciones de mitigación, medidas y también responsables, y cómo se van involucrando cada uno de ellos, y esta es una visualización también de otra forma. Finalmente, bueno, para no agotarlos, el estudio es bastante extenso y ya tendrán la oportunidad de revisarlo. Hacer mención de solamente algunas de las principales conclusiones que nos pareció importante. Bueno, quiero saludar a Raquel también, que está entre los participantes con quien hicimos este análisis.
una de las principales conclusiones. Bueno, la estrategia para gestionar los riesgos en la contratación pública no es solo responsabilidad de uno o más entes públicos, ni siquiera de todos los entes públicos en su conjunto. Se requiere para controlar y prevenir los efectos negativos, atendiendo sin duda que los altos volúmenes de recursos involucrados en la compra pública, que impactan en toda la gestión pública y en la percepción de la ciudadanía, que todos los actores que participen del proceso se involucren. Estamos hablando de proveedores, organismos compradores, entidades contratantes, entidades fiscalizadoras, contraloras, la sociedad civil, y cada uno desde sus roles debiera contribuir a crear un entorno que promueva las buenas prácticas en las compras públicas y finalmente permita el logro de los objetivos estratégicos de integridad, eficiencia y competencia que persiguen los procedimientos o la contratación pública en definitiva. Para ir terminando, bueno, las compras públicas deben entenderse como un proceso clave al servicio de los objetivos estratégicos y de la misión institucional en las entidades públicas, y en el cual se relacionan todas las áreas de un organismo, desde los encargados de planeación de las compras y de su programación, las áreas usuarias, el órgano contratante, el encargado del presupuesto, el comité de selección. Todos ellos tienen un rol que cumplir con la finalidad pública, llamada finalmente a satisfacer, y son los primeros convocados a gestionar los riesgos que podrían amenazar tales finalidades públicas. Bueno, muchas gracias, y bueno, también disponible para futuras presentaciones, quizás con más tiempo para ver más en detalle este informe. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Trinidad. Creo que ha sido una presentación bastante ilustrativa de la complejidad del tema que han debido abordar, ¿no? Todos aquellos que nos escuchan y que nos están siguiendo también en Facebook, quiero decirles que el estudio se va a publicar en breve en la sección Informes y Publicaciones de la web de OCE, www.gov.pe/OCE. Ahí ustedes pueden encontrar la información que ahora se está presentando. Entonces, muchas gracias, Trinidad, y felicitaciones por el estudio. Creo que es sin duda un aporte muy importante para la gestión pública en el país. Ahora vamos a tener un bloque de comentarios que vamos a llevar. Son 5 minutos por cada uno de los que van a intervenir. Y bueno, vamos a empezar entonces directamente con esta ronda, y el primer comentario va a estar a cargo de Rosa Alegría. Y Rosa, una de las cosas que se ha identificado en este estudio, uno de los riesgos, ¿no?, que existen, que además es transversal, es el del cambio constante de la normativa, ¿no?, vinculada con pues los temas de compras públicas. Y en ese sentido, ¿no?, al parecer hay una posibilidad de nuevos cambios, ¿no?, en la legislación sobre la materia. Entonces, digamos, ¿qué tipo de acciones de mitigación ustedes, ¿no?, desde el MES, por ejemplo, piensan tomar o adoptar para pues, que estas modificatorias no impacten de forma negativa en el proceso de compra, ¿no?, y en otras cuestiones vinculadas con la gestión de la materia? Adelante, Rosa, por favor. Gracias. Primero quiero agradecerles para invitarme a participar, a comentar este interesante documento. Y partiendo de la idea de que el Estado cumple múltiples tareas que no puede delegar y que los ciudadanos le demandan cada vez más y mejores servicios, pues debemos responder de manera eficaz, eficiente y transparente. Sin embargo, pese a tener un sistema de contrataciones estructurado con entes encargados de la regulación, la gestión, la supervisión y el control, el Estado peruano pues no termina aparentemente de encontrar respuestas para un abastecimiento eficiente y libre totalmente de corrupción. Entonces, respecto de esto último, y conforme a lo señalado por el OCDE, el Perú tiene un buen marco conceptual del control interno y gestión de riesgos, que responde incluso a estándares internacionales, pero no se puede indicar lo mismo respecto de su implementación, pues la aplicación de este control interno y evaluación de riesgos no ha evidenciado buenos resultados, según lo que ha informado la Contraloría General de la República, sobre todo en los gobiernos subnacionales, me refiero a los regionales y locales. Entonces, al parecer estaríamos fallando en reconocer los riesgos y gestionarlos, es decir, en evitarlos, mitigarlos y controlarlos. Y en lo que yo siempre digo, y también se ha comentado hoy día,
en incorporar en nuestra estructura mental que esta función no compete solo al Estado, sino también al sector privado y a la sociedad civil. Entonces, de entre todos ellos quisiera detenerme en tres: en la imposibilidad de entender que la compra tiene un objetivo, que es el resultado que permite brindar los servicios necesarios a la ciudadanía. Como bien has mencionado, Iván, la regulación, que es una dispersión normativa y sus constantes cambios, y también la subvaloración de los principales responsables, que son los compradores públicos, y sus consecuentes bajas capacidades y competencias, sobre todo la falta de empoderamiento y la autonomía. Entonces, respecto a lo primero, considero que las compras públicas deben entenderse como un proceso clave para satisfacer las necesidades ciudadanas antes que las de la entidad a la que todos pertenecemos, y que solo así dejaremos de verlas como un conjunto de procedimientos aislados o un conjunto de trámites burocráticos, para considerarlas como la principal herramienta al servicio de los objetivos estratégicos y de la misión institucional. Porque así como ahora la pandemia nos lo ha enrostrado, ningún servicio puede brindarse si la entidad no se abastece y se provee de los insumos que lo permiten. Y mientras no entendamos que la compra pública como una actividad estratégica, el riesgo de prácticas poco transparentes y corruptas pues será mayor. No menos importante, como bien lo has mencionado, es el riesgo generado por el exceso de regulación, lo que nos lleva a enfocarnos más en los procedimientos que en los resultados, y la incertidumbre que genera el tener muchos marcos normativos adicionales al principal y a la constante variación de esta regulación, pues ha generado la necesidad de una regulación permanente en el tiempo, que es en la que estamos trabajando, una regulación simple pero eficaz, y que si bien se adapte a las diversas realidades del país, resulte homogénea, pues solo así consideramos que la prevención, la supervisión y el control podrán tener un resultado efectivo. Quiero resaltar también y sobre todo la importancia de los compradores públicos, que como bien señala el informe, este informe de diagnóstico, pues se encuentran subvalorados a nivel profesional y salarial, y ocupan puestos y cargos con altos niveles de rotación, y además están sobreexpuestos a los cuestionamientos, muchas veces sin mecanismos de defensa efectivos. La importancia de su función y la responsabilidad de sus decisiones pues obligan a que el riesgo generado por esta situación sea uno de los que debe abordarse con mayor premura. Y además de lo anterior, considero que la identificación y el trabajo sobre todos los riesgos identificados, tanto los que afectan la integridad y que son indiciarios de la corrupción, como los que afectan la eficiencia, pues deben ser abordados en la nueva ley de contrataciones del Estado que estamos trabajando, y para la cual el diagnóstico aquí presentado, como bien lo mencionó Jean, está siendo de suma importancia para su elaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por los comentarios, además por el uso adecuado del tiempo para ello. Y bueno, ahora vamos a escuchar los comentarios de Susana Silva. Y en particular, Susana, tú tienes a tu cargo pues una área muy importante dentro del gobierno, que es la Secretaría de Integridad Pública. Y digamos, ¿qué acciones o políticas se están llevando a cabo de la Secretaría para el fomento de la integridad en las compras públicas? Y otro elemento puntual, ¿tienen los oficiales de integridad las competencias para intervenir en los procesos de compras públicas, colaborando en la identificación de riesgos? ¿Es parte de sus funciones? Gracias de ya, Susana. Adelante. Susana, estás con el micrófono apagado. Sí. Sí, perdón. Gracias, Iván. Felicitaciones nuevamente a Trinidad, a Raquel Chenta por el trabajo realizado. Felicitaciones también a Sofía por haber impulsado este trabajo. Respecto a la pregunta que tú formulas, Iván, respecto de si es que existen desde la Secretaría de Integridad planteadas políticas específicas que estén orientadas a prevenir y sancionar la corrupción en materia de contrataciones, sí. A ver, primero vamos a señalar lo siguiente. Ya de alguna manera esto está planteado en el documento que ha elaborado Trinidad y Raquel, en el sentido de que nuestro país
tiene hoy día una política en materia de integridad y también tiene un plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Esta política y este plan no es un documento realizado únicamente por la Secretaría de Integridad, sino es un documento que ha sido elaborado en consenso con distintos actores, uno de ellos precisamente el OCE, pero también la sociedad civil y también el sector empresarial. Y ciertamente uno de los puntos importantes que se ha planteado es que es necesario fortalecer y poner todos los reflectores en el ámbito de las contrataciones. ¿Por qué? Porque la OCDE también ya ha señalado que si bien la corrupción es transversal en toda la administración pública, particularmente el ámbito de las contrataciones, de la inversión pública y también el del financiamiento de los partidos políticos en las campañas, de los intereses particulares económicos en las campañas son de particular riesgo. Por esa razón, la política y el plan plantean acciones concretas. Y me da muchísimo gusto porque una de esas acciones concretas precisamente es que se realice una gestión, se impulse una gestión en materia de contrataciones basada en la identificación y en la gestión de riesgos. No podemos hacer gestión si es que no sabemos exactamente en dónde están los principales problemas. Y es eso justo lo que hoy día, el trabajo que hoy día nos presenta el OCE de la mano con Trinidad y con Raquel, y obviamente con el apoyo de USAID, es precisamente una herramienta sumamente importante, porque a partir del día de hoy, a partir de este documento, mejor dicho, yo diría que se traza un punto de partida muy importante para saber exactamente en dónde están esos problemas. Y obviamente en la línea de generar mayores políticas, como lo ha señalado Rosa, se tienen que considerar estos riesgos existentes en materia de integridad. Lo otro que tú me preguntabas de manera puntual es cuál es el rol del oficial de integridad. Siguiendo las recomendaciones de la OCDE también y del G20, hoy día en nuestro país se inscribe o se adscribe a un modelo de compliance público. El compliance público se traduce, según lo que está planteado en el plan, en un modelo de integridad. Y para supervisar este modelo, para supervisar cada uno de los componentes que tiene el modelo, hay un oficial de integridad. Este oficial de integridad que existe en las distintas entidades públicas hoy día, no en todas, está en un proceso de implementación, sí tiene un rol específico de contribuir en lo que se refiere al incremento de los estándares de integridad en toda la administración pública. Y cuando hablamos de toda la administración pública, ciertamente una de las áreas en donde hay la necesidad de poner los mayores reflectores es en el ámbito de las contrataciones. Por eso, en realidad, viendo el documento, cuando se formula o se hablan de las medidas de mitigación en el sentido de involucrar al oficial de integridad, este ya está involucrado. Quizás hay que involucrarlo dándole tareas concretas respecto del monitoreo que va a suponer trabajar en las medidas de mitigación que hoy día nos están presentando y con las cuales concuerdo perfectamente. Creo que el tiempo se ha acabado, me hubiera encantado explayarme hablando de muchas de las cosas que nos traen, pero bueno, ya habrá oportunidad para desmenuzar este documento y plantear algunas acciones concretas. Gracias. Muchas gracias, Susana. Efectivamente, ¿no? Hay temas que quedan en el tintero y seguro que habrá oportunidad de seguir conversando y discutiendo esos temas porque la tarea es sin duda pues, de largo plazo, ¿no? No es un tema que podamos resolver inmediatamente. Bueno, ahora vamos a escuchar ya el tercer comentario y en este caso es a cargo de Jimena Lazo, ¿no? Jimena además, entiendo, ya está más tarde que nosotros, así que gracias Un poquito más tarde. Un poquito más tarde. Pues sí. Mira, Jimena,
Este es un tema, pues, sin duda clave, ¿no? Digamos, de tu experiencia y lo que has escuchado, digamos, sería interesante ver, por ejemplo, qué herramientas empleadas por el Observatorio de Evaluación Pública de España podrían ser eventualmente replicables, ¿no? Mirando lo que pasa en América Latina y en particular acá en nuestro país, en Perú. Adelante, Silvia. Muy bien, pues muchísimas gracias por esas palabras y por la pregunta. Pues muy buenas noches, aquí a punto de que sea medianoche en España y a 35 grados, pero encantada, encantada de estar aquí. Lo primero que quiero hacer es felicitar, ¿no? A todos, a la OSCE en particular, por haber liderado este proceso y que bueno, pues ha sido llevado a cabo por un equipo con Trinidad y Nostroza, entiendo, pues en un rol preponderante, que es una persona tan solvente, ¿no? Y nos vemos muy poco, una vez al año, y siempre terminamos hablando de contratación pública. Bueno, yo creo que los riesgos, bueno, yo tenía otra presentación, pero bueno, lo cambio sobre la marcha. Yo creo que el mapa de riesgos es parecido en todas partes. Esto es así. Esto en primer lugar. Yo creo que en todas partes, y en mi experiencia, en los últimos 15, 16 años, la corrupción, que es el número uno, creo que es un riesgo indisoluble, con vinculación directa e inmediata a la contratación pública. Tiene que ver con el nivel de desarrollo, tiene que ver con muchos factores, pero siempre está presente, y está presente porque en materia de contratación pública se manejan cuantiosos fondos públicos, y por lo tanto el peligro, el riesgo está siempre ahí. El direccionamiento, ¿no? ¿Qué es direccionamiento? Que se ha puesto aquí de manifiesto, y me he ido leyendo todas las cosas que van poniendo en el chat y van saliendo, o el ejemplo que ha dado Trinidad sobre fijación de precio intencionadamente alto. ¿Qué es eso? Es intervenir en el mercado con una finalidad que no es digamos, la de obtener una obra, un servicio o un suministro de calidad para servir a la sociedad. Bueno, en fin, hay transparencia, ¿no? Transparencia, controles preventivos, intensificar los controles preventivos, la alerta temprana. Yo creo que en esta materia es fundamental, y sobre todo aumentar la transparencia, que entre el sol, este es el mejor remedio. Un segundo punto, y coincido muchísimo en una parte de la intervención de Rosa Alegría, yo creo que en esta materia es fundamental. Sofía Prudencio se ha referido a la capacitación. Yo creo que es fundamental la profesionalización. Es fundamental, es una piedra nuclear de todo esto. Es verdad que la legislación cambia, pero eso, a veces es inevitable. La legislación contractual es una legislación hipercompleja. Pero además de eso, hay que sumarle todos los aspectos técnicos, los aspectos ambientales, los aspectos económicos. Entonces, claro, pues todo eso, pues hay que ser comprensivos también con las personas que desarrollan estas tareas, y hay que, sobre todo, pues poner el acento en una carrera profesional para que quienes manejan y toman estas decisiones, no. Otro gran tema, el tema de cómo entro al mercado. Si lo estaba leyendo ahora, en 635 participantes, vaya exitazo de webinar aquí, me parece increíble. Pues el precio en el mercado, no podemos ir a contratar si tenemos unas prescripciones técnicas, digamos, de baja calidad, si no somos capaces de fijar un precio de mercado,
¿no? Y entonces el ejemplo este, o lo estaba leyendo, lo habéis visto, no lo sé, o lo dijo Trinidad, el de los ingenieros, ¿no? O sea, claro, tú no puedes pagar una cantidad de sol o euro o dólares hora, ¿no? 4 cuando el mercado tiene 20. Es que, claro, es normal que no se presente nadie. Es normal que no venga nadie a prestarte ese servicio, más encima si tienes que irte a la selva. Es que es normal, no vas a lograrlo, ¿eh? O sea, que me parece. O el que viene, pues será de baja calidad. Entonces, claro, no te sirve lo uno porque no satisface, no te sirve lo segundo, claro. Ahora, ¿cómo se pone remedio a eso? Bueno, pues haciendo lo que hoy nos convoca. Yo creo enorme valor, identificar, diagnosticar el mapa, ¿no? Para programar, para planificar, digamos, de forma adecuada y no ir, digamos, de forma ciega. Esto habrá que aplicarlo. Lo ha dicho Sofía Prudencio en su... Esto es una labor de todos, ¿no? Todos tenemos que estar involucrados. Y luego prueba y error. O sea, quiero decir, esto es un enorme paso adelante, enorme, pero no soluciona todo ni lo va a solucionar. Pues lo aplicamos, probamos, retroalimentamos y seguimos adelante. Yo creo que lo importante de esto es no parar. Termino, Iván. Prueba de que la legislación cambia, COVID. Yo no he leído más, ni he trabajado más. ¿Qué pasa con los contratos que se tienen que suspender? ¿Cuáles son los contratos que se suspenden? ¿Suspendemos todos los contratos? ¿Suministro, servicio, concesiones? ¿Reequilibramos? ¿No reequilibramos? ¿Cuándo hay imposibilidad de ejecución? ¿Cómo se va a indemnizar? Bueno, en fin, se ha creado un derecho COVID, ¿no? De los contratos. Bueno, pues no sé si he hablado más o menos, pero más o menos he intentado responder a las preguntas. Enhorabuena por el trabajo. Gracias, Ximena. Creo que efectivamente vivimos una época del derecho a la pandemia, ¿no? Y ese es un desafío sin duda para todos, ¿no? En todo el mundo. Y ese desafío además está muy vinculado a algo que mencionó Trinidad en sus conclusiones, que esa es una situación que no se resuelve solo desde el Estado, ¿no? Que para resolver el tema requerimos también de la participación pues, activa y efectiva de los demás actores sociales. Y sin duda el sector privado es un actor clave en este proceso, y por eso el cuarto comentario está cargado de Guido Valdivia, que pues viene precisamente del sector privado, pero él también ha tenido una experiencia previa en el sector público, así que tiene esta mirada doble, ¿no? de haber estado en ambas posiciones, y sin duda eso nos puede ayudar a comprender dónde están las oportunidades, ¿no? Para lograr dos cosas, para lograr que efectivamente las compras se hagan de buena calidad, ¿no? Y se resuelvan los temas de fondo y reduzcamos los riesgos a la integridad que todavía subsisten, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos compras efectivas que nos ayuden a enfrentar cosas como esta pandemia y al mismo tiempo ser íntegros. Adelante, Guido, por favor. Muchas gracias, Iván. Gracias a los organizadores, a OCE, y felicitaciones al equipo que hizo este trabajo. Yo quisiera un poco dar un pasito atrás para ver el tema en perspectiva. Les pongo un dato, y quiero hablar solo de las obras, que es donde yo puedo, digamos, a dar una opinión, ¿no? El tiempo de una contratación pública debe ser el 1 o el 2% de toda la vida útil de un proyecto, desde que se define hasta que termine. Y el presupuesto de una contratación de una obra debe ser o un quinto o una sexta parte de todo el presupuesto que tienes que prever para que la obra funcione durante todo el tiempo y no se caiga o se desplome, como nos recordó ahora Sofía. Entonces, no podemos pretender que controlando una parte tan pequeña del proceso todo funcione. Y eso nos obliga a mirar el tema de la gestión de la infraestructura y la edificación pública más. Nos lleva primero a definir cómo se priorizan los proyectos, cómo se seleccionan. Primero, creemos que deben desarrollarse planes territoriales, donde se prioricen las inversiones en función de una visión holística macro regional desde nuestro punto de vista.
Y los proyectos más pequeños deben ser seleccionados, sobre todo aquellos que van de transferencia del gobierno central hacia las regiones o hacia los municipios, a través de fondos concursables con, digamos, instituciones que puedan colaborar en una buena decisión. Segundo, ¿cómo seleccionamos a los ejecutores? Me temo que en el Perú hay muchos ejecutores de obra pública. Les doy un dato, 75% de los distritos en el Perú tienen 3.000 pobladores. No hay forma que esos puedan gestionar una buena contratación pública. Y no funciona fortalecer lo que es excesivo. Lo que hay que hacer es reducir el número de ejecutores. No quien después tiene que operar la infraestructura, porque eso sí debería mantener la lógica de la organización territorial. Ya se habló también de fortalecer a los funcionarios. Ese es un tema crítico. Discrecionalidad con funcionarios en una situación precaria es una combinación terrible, porque el honesto se limita y lo manda todo al arbitraje. Y el deshonesto que hay, como también hay empresarios deshonestos, tiene campo libre para aplicar su discrecionalidad. Cuarto, la previsión o la normativa de contratación. La normativa de contratación tiene que ser cambiada radicalmente y tenemos paradigmas, pero creemos que tenemos que considerar mecanismos distintos en función del tamaño y complejidad de la obra. Para las obras grandes, está claro, hay muchos ejemplos, entre los cuales los que vienen de Gran Bretaña o los que van a venir de Francia o los que van a venir de Corea en estos convenios gobierno a gobierno. Lo interesante sería introducir en esta legislación propia esos paradigmas y no exceptuarnos de nuestra legislación para que puedan funcionar. Eso puede funcionar, digamos, en determinadas circunstancias. Y para las obras pequeñas hay que crear programas que fijen criterios de estandarización y acreditar ejecutores pequeños. Esto ya funciona en el Estado, en la política de vivienda. Sería largo mencionarlo, pero ese es un ejemplo que puede funcionar. Y un tercer elemento es la adjudicación directa, de la que nunca se habla, pero que es parte del problema. Nadie la controla. Eso hay que limitarlo y hay que verificar quiénes son los que trabajan en esto. Nosotros hemos propuesto que sean los colegios profesionales los que verifiquen la idoneidad de los inspectores, de los ingenieros que trabajan en adjudicaciones directas. Y en la parte del control, la tecnología. Acá se ha dicho mucho de la tecnología. Y eso funciona muy bien, sobre todo para obras grandes. Cuando son obras pequeñas, el BIM, por ejemplo, que es muy útil para las obras grandes o medianas, no funciona. Ahí lo ideal es que podamos lograr que participen entidades no vinculadas al ejecutor. Por ejemplo, un tema sencillo, los comités especiales no pueden estar integrados por 3 representantes de la misma entidad ejecutora. Uno debería ser un tercero, quizá un gerente público que pertenezca a Servir o alguien que venga de la sociedad civil o de un colegio profesional. Pero ese alineamiento de intereses es un problema que tendremos que resolver. Y por último, ¿cómo se gestiona todo esto? Y ahí tiene que haber una participación público-privada, institucionalizada y permanente. Nosotros tenemos un país muy desinstitucionalizado. Cada 5 años elegimos un presidente y no lo volvemos a elegir. Y peor aún, el partido que lo llevó al poder nunca más va a poder ser nuevamente estar en el poder. Entonces hay un cambio muy fuerte de eso. ¿Qué proponemos? Instancias permanentes de diálogo público-privado, transparente, con todas las cosas sobre la mesa. Por ejemplo, ahora se está haciendo una norma de contratación pública. A nosotros nos gustaría participar de una manera orgánica, abierta, con agenda y totalmente auditable, para poder, por ejemplo, transmitir estas ideas que llevarían a una visión totalmente distinta, en nuestra opinión, mucho más sostenible y mucho más eficiente de la gestión de la obra pública, y dentro de ello a la contratación, que es una parte importante, pero no es ni la única
ni la que más dura, ni la que más cuesta. Muchísimas gracias, Guido. Muy claros sus comentarios y creo que nos completan, ¿no? toda esta complejidad en lo que hemos estado viendo esta tarde. Y bueno, ha habido, no les cuento, me imagino que ustedes lo han visto también, infinidad de preguntas y comentarios en el chat. Tenemos ahí para veamos, varias horas más, quizás para alcanzar a Jimena en su horario. Entonces no tenemos tanto tiempo disponible, así que vamos a seleccionar algunos puntos. Hay varias preguntas para Sofía Prudencio, y algunas de las cosas son, bueno, una pregunta que viene creo que de casi cantada, ¿no? Que es, a partir de este estudio, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los puntos o temas que puede priorizar el OCE, ¿no? Para recoger estas recomendaciones e implementarlas? ¿Dónde ven más oportunidades, ¿no? de rápidamente encontrarle un punto de aplicación a estas sugerencias dadas? Adelante, Sofía, por favor. Gracias, Iván, y gracias a los comentarios de todos nuestros panelistas, prácticamente todos valiosísimos y que definitivamente nos ayudan, nos van a ayudar a poder tener una visión más clara en relación con los siguientes pasos. Ahora, en efecto, son medidas ambiciosas las que se plantean en este trabajo, pero hay algunas que podemos ir comenzando a desplegar, digamos, ¿no? Entonces yo he visto varias preguntas, por ejemplo, relacionadas con el tema de las herramientas informáticas, ¿no? En un momento se hablaba del tema de la firma electrónica, de la firma digital, como un mecanismo que pueda garantizar la transparencia, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva, digamos, y hay que ser bien claros, ¿no? A un proceso de recuperación de confianza, ¿no? Entonces, todas estas dudas, todas estas inquietudes parten porque no confiamos los unos en los otros. Y esto, lamentablemente, viene por realidades que han sido muy duras y que nos han afectado como país. Entonces, frente a la situación en la que estamos, reconozcamos que si bien hemos avanzado, nos falta muchísimo camino. Eso lo han evidenciado Trinidad y Raquel en su trabajo. Nos falta aún muchísimo, y la información que tenemos sobre las brechas existentes en nuestro país también es prueba de ello. Pero sí es posible avanzar en esa ruta. Entonces, por ejemplo, Perú es beneficiario de un proyecto de endeudamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que está a cargo del OCE. Este proyecto, uno de sus componentes más importantes es el rediseño de la plataforma electrónica. Y ya venimos trabajando en este rediseño con el objetivo de poder, por un lado, implementar estas herramientas como sería la firma electrónica, a efectos de que esté presente a lo largo de todo el ciclo de contratación, ¿no? Tanto por el lado del sector público, con la suscripción de los documentos a la interna, que estarían ya planteados dentro de la plataforma, con lo cual se vuelven inalterables y trazables, y por otro lado también respecto del lado del sector privado, para que el sector privado haya, digamos, del lado del sector público, evidencia de que quien ha remitido el documento es quien en efecto se está obligando. Entonces, esto nos va a ayudar a recuperar un poco la confianza. Este proyecto es realmente potente y nosotros nos sentimos muy privilegiados como país de poder tener la oportunidad de sacarlo adelante, pero no se puede si es que no hay la colaboración, ¿no? Entonces está comenzando un trabajo de levantamiento de información y uno de sus principales insumos va a ser este estudio que ha sido preparado con USAID y con el Observatorio de Integridad por Trinidad y Raquel, ¿no? Entonces vamos avanzando por este lado. Sin perjuicio de eso, ya OCE como institución ha ido avanzando poco a poco en ir abriendo los actos del Estado hacia la transparencia, para que los ciudadanos puedan acceder. Entonces, Silvana, por ejemplo, es una guiada estratégica desde la Secretaría de Integridad. Con ellos estamos trabajando muy arduamente para poder vincular las declaraciones juradas de interés de los funcionarios con la información de los proveedores. Ustedes pueden ingresar a la ficha única de proveedor, que es una herramienta que hemos lanzado hace un par de meses en la plataforma, en el portal de OCE, y van a poder encontrar la información sobre los proveedores. Pero ya muy pronto vamos a poder también vincular esa información con la declaración jurada, con la declaración jurada de intereses de los funcionarios. ¿Esto por qué? Para que la ciudadanía conozca cómo se están vinculando las partes que tienen a su cargo la contratación pública. Y finalmente lo que se apunta es un mecanismo disuasivo.
¿no? Y como bien lo mencionó Jimena, poner luz, ¿no? Poner sol a ese tipo de información. Y que no sucedan, digamos, situaciones que terminen afectando la satisfacción de necesidades. Y por otra parte, la tecnología también nos ayuda a acercar al proveedor a las convocatorias. Para esto hemos lanzado un aplicativo para celular, que ya lo pueden encontrar en cualquiera de las tiendas, App Store o las otras existentes, que se llama Oportunidades de Negocio. Entonces, ¿con esto qué cosa buscamos? Y tiene que ver definitivamente con los riesgos, ¿no? El hecho de que un proveedor tenga que ir físicamente a una entidad genera un riesgo. El riesgo de que no lo atiendan, el riesgo de que le den mala información, el riesgo de que el documento que presente se pierda, etc. Situaciones que lo se ha vivido desde que era Consucode hace muchos años y que nutría muchas denuncias. Ahora, con la utilización de la tecnología de la información, no hay que ir a ninguna institución pública. No hay que, digamos, hacer contacto con el funcionario. A través de la plataforma uno puede conocer cuáles convocatorias hay a nivel nacional, se puede registrar de manera electrónica y desde el año pasado puede presentar propuestas también de manera electrónica. Con lo cual vamos mitigando ciertos riesgos. Claro, esto de una forma un poco intuitiva y basada en la experiencia de nuestra institución, pero que ahora se corrobora con este documento técnico que nos presentan nuestras consultoras, ¿no? Entonces, sí hemos ido dando algunos pequeños pasos, tenemos las posibilidades de dar pasos más grandes, con un impacto mucho mayor, ¿no? Pero es importante que siempre contemos con la colaboración de los distintos actores, ¿no? Cuya ejemplo de esa colaboración es este espacio, ¿no? En donde estamos muy atentos a escuchar todos sus comentarios y estamos tomando nota de todas las preguntas y las inquietudes que se nos están presentando. Gracias, Iván. Muchas gracias, Sofía. Y eso me da pie a otra pregunta que ha llegado para Trinidad, ¿no? Y creo que es una pregunta, pues, en el fondo muy difícil, pero pues, la hago porque me parece que puede ayudarnos a entender las prioridades, ¿no? Me preguntan, de todos los riesgos que han identificado, si tuvieran que elegir alguno, ¿dónde mirarían primero? Yo creo, mira, bueno, creo que un poco coincide de alguna forma con las conclusiones, porque las medidas son muchísimas las que se proponen y sin duda que la tecnología también ayudaría muchísimo. Por ejemplo, plantean mucho y veo en las preguntas el tema de las 8 UIT, cómo se supervisa o se controla. Y eso tú podrías tener mecanismos automatizados de control que te permitan generar alertas tempranas, de manera de evitar, por ejemplo, la fragmentación. Y eso hay experiencias, de hecho, en mi país me tocó implementarlo y teníamos buena experiencia en ese sentido de levantar este tipo de alertas de banderas rojas que sea un recordatorio automático al funcionario que está cometiendo algún error o irregularidad. Pero creo que nadie tiene la varita mágica acá y efectivamente también lo señalaba Jimena que hay mucho de ensayo y error. Por tanto, creo que este trabajo sí debe hacerse, es un tema del cómo hacerlo, y en ese sentido la apertura, el trabajo colaborativo, si está la sociedad civil. Vimos que, por ejemplo, un trabajo muy lindo que se hacía en la zona en Piura, que estaba ahí el Observatorio de Integridad, que tenían esta veeduría ciudadana que están trabajando y que están contribuyendo, que se capacita a la ciudadanía, que estaba el Colegio de Ingenieros y que están supervisando también y están contribuyendo a que finalmente se ejecuten bien los contratos. Si tú trabajas colaborativamente con todos los actores, como ya hace el Plan Nacional de Integridad, que lo que planteaba Susana, que tienen ahí un trabajo muy avanzado y efectivamente están las bases, yo creo que probablemente los ingredientes están. El tema es cómo tú finalmente esa receta, cómo te resulta esa receta, y para eso tenemos que colaborar todos. Si están todos participando, finalmente creo que hay un mejor ambiente para poder accionar de mejor forma y obtener mejores resultados. Creo que es importante estar evaluando también, constantemente. Y el tema de la capacitación y la participación de los funcionarios, porque aquí no es que sea OCE el responsable de la supervisión, no es que sea solamente el órgano interno de fiscalización, no es que sea solamente la Contraloría. Aquí el primero encargado es el funcionario.
Entonces hay una responsabilidad personal que asumir ese rol y que tome conciencia el funcionario de eso. Yo creo que eso es clave. Muchas gracias, Trinidad. Y hay una pregunta que ha llegado para Rosa y que en realidad está muy vinculado a un tema que ya Guido había mencionado, ¿no? En las redes sociales estoy mirando ahí en redes mientras que estamos acá conversando, a ver cuáles son las reacciones, y hay mucha gente que dice, eso está muy bien, estupendo, pero ¿cómo hacemos para que este tipo de información llegue a más gente? ¿Y cómo hacemos además para involucrar a más gente, para trabajar juntos en la adaptación de las normas? ¿Cómo nos involucramos en el proceso de construcción de las reglas? Un tema muy interesante, Guido algo había también mencionado, ¿no? Digamos, ¿qué mecanismos puede construir desde el MEF para construir ese proceso, ¿no? de conjunto, ¿no? Los actores construyan de manera colaborativa estas regulaciones, ¿no? Sí, en realidad nosotros hemos empezado justamente por ahí, hemos empezado a hacer, para poder formular una nueva ley, porque no es una reformulación de la ley, es una nueva ley de contrataciones. Hemos empezado por hacer un diagnóstico de la aplicación de la ley existente y hemos hecho talleres con los gobiernos regionales, con las entidades del gobierno nacional, recogiendo toda la problemática que ellos tienen para poder introducirla en mejoras en esta nueva ley. Asimismo, hemos hecho un benchmarking con la norma de contrataciones con los órganos multilaterales, con buenas prácticas de países a nivel internacional, incluso también con buenas prácticas de normas de contrataciones de empresas privadas. Y de esta manera recoger lo mejor de cada uno de ellos para poder introducirlo en esa nueva norma. Adicionalmente a eso, evidentemente, antes de la publicación de la norma, vamos a prepublicarla para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a ella y poder recibir todos los comentarios y sugerencias que consideren para luego poder evaluarlos y analizar la pertinencia de su inclusión. Entonces, justamente estamos trabajando en conjunto con el OCE, con Perú Compras. Vamos a invitar también, por supuesto, a la Contraloría General de la República para que nos pueda dar las sugerencias que ellos consideran en el marco de amplitud de que esta norma sea capaz de introducir estas mejoras que necesitamos, que si bien sea una norma flexible, que permita tener compras eficientes, esto adicionalmente permita también tener compras transparentes e íntegras, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Efectivamente, son creo, orientaciones súper útiles para las personas que nos están siguiendo, porque el tema, como se ha señalado, es un asunto que nos involucra a todos, a todas. Y ya estamos con el tiempo justo, digamos, ya estamos, pero de verdad, con el tiempo que habíamos programado. Pues descuiden que vamos a hacer igual, ¿no? Trasladarle a todos el detalle de las preguntas hechas en el chat para que todos tengan esta información. Y más bien ahora quisiera darle palabra a Sofía Prudencio para unas líneas finales de cierre de este evento. Adelante, Sofía, por favor. Muchas gracias, Iván. Bueno, para ya cerrar este evento, nuevamente agradecerles a Trinidad y a Raquel por el extraordinario trabajo que han realizado, a USAID, al Observatorio por la Integridad, que ha estado involucrado en que estos resultados den paso a siguientes capítulos, ¿no? A un plan de acción y de implementación, que no se quede solamente en un documento técnico de estudio, sino que nos dé paso a desarrollar herramientas y actividades que deriven en acciones concretas medibles. Asimismo, a nuestros panelistas y a todos ustedes que nos han estado escuchando y viendo en este evento. Como se mencionó, son más de 600 personas que han estado conectadas, lo que evidencia cuán importante es el tema de contratación pública. Y yo de ver los comentarios me doy cuenta de que todos coincidimos en que no es un tema importante porque se trata de cumplir las reglas, sino porque en el fondo todos sabemos que de una contratación pública de calidad vamos a recibir servicios públicos de calidad. Entonces, eso creo que es lo que nos motiva y nos mueve a todos para poder trabajar en este marco. ¿Qué es lo que se viene?
repotenciar estos espacios de discusión. Esto es sumamente importante porque nos permite acceder a los distintos pareceres de los actores de la contratación. Y ha demostrado ser un espacio fructífero que ha permitido generar este trabajo, este estudio. Entonces, vamos a continuar con esto con relación a los siguientes pasos vinculados con la implementación de las medidas de mitigación propuestas. De otra parte, de nuestro lado como OCE, mostramos el compromiso firme hacia el sistema de abastecimiento público que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas y que también integra Perú Compras, respecto de la necesidad de la profesionalización, como se ha mencionado. Entonces estamos dispuestos a colaborar con todo lo que hemos podido aprender hasta la fecha en esa materia para poder nutrir este esfuerzo y que lleguemos al objetivo de contar con compradores públicos que se sientan orgullosos del rol que están cumpliendo y que también tengan el respeto de la sociedad, ¿no? Y ese es un trabajo muy duro, muy fuerte, porque como ya le he mencionado anteriormente, hemos sido víctimas de situaciones lamentables en nuestro país que han generado desconfianza. Entonces, tenemos que tratar de recuperar esa confianza y un primer paso es revalorizando a nuestros compradores. Con los espacios de discusión involucramos a los vendedores, a los entes fiscalizadores, a la academia y a la sociedad civil para todos juntos armar esta alianza, ¿no? Que nos permita que finalmente la gestión de riesgos se haga una realidad. También lo mencionó Susana y ha sido reiterado por los demás panelistas. Hacer gestión debe ser el objetivo en temas de contratación pública. No solo cumplir las normas, no solo firmar documentos, sino gestionar, y gestionar lo que implica es obtener resultados. Y en este caso el resultado es atender al ciudadano. Ese es el objetivo básico, vital, del cual no podemos alejarnos. Y para hacer esa gestión vamos a tener que ser bien valientes porque nos vamos a equivocar y vamos a tener que reconocer ese error y retomar el camino. Como se ha mencionado, es evaluar, retroalimentar. Medir, evaluar, retroalimentar. No estamos acostumbrados a hacer eso en el sector público, pero es lo que necesitamos hacer si queremos cambiar la realidad que estamos viviendo. En ese sentido, nuevamente agradecerles a todos por sus preguntas, por su participación, a nuestros panelistas, a Iván por haber moderado este evento y nuevamente invitarlos a que sigan colaborando con nosotros en este esfuerzo por poder implementar una estrategia de gestión de riesgos que nos permita brindar servicios de calidad a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Pues bien, en nombre del Observatorio de Integridad, de Transparencia, de OCE, de USAID Perú, pues muy agradecidos por la participación de cada uno de ustedes, por todo lo que nos han escuchado. Hay que recordar, por favor, a todos que el informe va a estar disponible en el portal web de OCE, ahí van a poder descargar el informe, así que hay oportunidad de seguir aprendiendo e implementando las recomendaciones que el informe trae consigo. Y para cerrar, les pediría, como ocurre ahora en estos eventos a distancia, que ya no podemos tomarnos fotos directamente, sino tenemos que hacerlo mediante las cámaras, pediría a todos, por favor, que pues prendan su cámara y hagamos una señal de que todo va bien, en nombre de que las compras públicas mejoren el país en beneficio de la ciudadanía. Ahí. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias a todos, a todas que nos han estado siguiendo esta tarde y seguramente nos veremos muy pronto para seguir conversando sobre cómo mejorar las compras en el país. Hasta pronto. Gracias. Adiós, Pau. Adiós, buenas noches. Gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Hasta luego.